La Junta de Historia, Rubén, deposita mucho esfuerzo en este Congreso. Un Congreso que se hace desde hace 22 años, que es la manera por la cual la institución exterioriza su actividad a la sociedad y compromete a sus miembros a poner en alto lo que es la historia de la provincia. Y hace 22 años este desafío de que los correntinos podamos conocer, estudiar, analizar y comprender nuestra propia historia. La historia de los correntinos vista por los correntinos. Esto no excluye de que otros investigadores y analistas trabajen la historia de Corrientes, pero la riqueza es poner como epicentro la historia política, social, cultural, económica de nuestra provincia, que es muy rica y frondosa, ¿no? Y en este marco, hacer de que esta reunión anual, los correntinos tengamos este momento, estos días de reflexión y análisis sobre nuestra historia. Hay una serie de características que este Congreso fue tomando, adquiriendo a lo largo del tiempo. Primero, de que ha sido un Congreso itinerante que se ha realizado a lo largo de los años en diversos puntos de la provincia para que en los departamentos de cada una de las ciudades más importantes de Corrientes tenga esta referencia y esta sede. Y segundo, la continuidad del mismo. Hace 22 años, en forma permanente, el Congreso se desarrolla y publica sus resultados y sus conclusiones y sus artículos y ponencias. No todas las provincias tienen un Congreso de Historia Provincial con esta prosecución y con este compromiso. E insisto, con la huella que deja un Congreso como son las publicaciones. Esto hace también a la identidad de la provincia. Hace a que Corrientes también tenga con qué en su historia poder expresar, comentar y decir. La historia de Corrientes, más de 430 años de existencia, en donde hay mucho que decir, mucho que contar, mucho que pensar, que reflexionar, que analizar. Y los correntinos en ese ámbito tenemos un compromiso de conocernos. Y esto se manifiesta en estas reuniones, Rubén, porque la asistencia es masiva, la participación de alumnos, estudiantes, profesores, en un devenir constante de intercambio de opiniones que enriquece más la cuestión. Ocurre que si a la historia la limitamos en conocer fechas, datos aislados, algunos nombres, interrelacionar fechas y nombres, y desde luego que la historia va a ser aburrida. La historia adquiere dimensión e importancia cuando tratamos de explicar los acontecimientos, tratamos de analizarlos y reflexionarlos y encontrarle un sentido. Y cuando logramos esa síntesis, realmente la historia es apasionante. Y más aún, como dije hace algunos minutos, la historia de Corrientes, que tiene una intensidad que realmente es muy fuerte. Creo que está entre los objetivos de la institución difundir y comprometer esta intensidad que tiene la historia de Corrientes. Y la institución ha trabajado porque, si bien yo puedo ser, o Enrique Diniri, la cara visible de nuestra institución en los últimos años, pero la institución está compuesta por una serie de profesores, de investigadores, de historiadores, comprometidos para que la Junta de Historia tenga un protagonismo y sea verdaderamente un eje de consulta sobre la historia de Corrientes. Y lo hemos logrado, sobre todo por nuestras publicaciones. Esto se visualiza y se demuestra los auspicios que tiene el Congreso, tanto a nivel provincial como nacional, por el cual hay un aval y un respaldo de entidades académicas, universitarias, de lo que estamos haciendo. Y teniendo en cuenta la historia, los antecedentes,
el soporte del protagonismo de Corrientes y de sus hombres, creo que tenemos los ingredientes, las herramientas, los elementos para conocer la historia de Corrientes y mostrarla al país. Tenemos más de 40 ponencias divididas en estos 2 días de congreso. Es muy difícil tomar como ejes algunas en particular, pero sí podemos determinar que hay un amplio abanico temático. Hay diversos disparadores temáticos para comprender la historia integral de Corrientes. Desde el punto de vista patrimonial, estábamos hablando desde que una placa, un lugar histórico, un monumento, los edificios históricos son disparadores para poder comentar, analizar y explicar la historia. Hay trabajos sobre patrimonio histórico, hay trabajos que están fuertemente vinculados a la construcción de la formación institucional de Corrientes, sus constituciones, sus leyes, de episodios violentos como las guerras civiles, las intervenciones y enfrentamientos de la provincia con otras provincias o con el Estado Nacional, situaciones vinculadas a guerras internacionales como en el caso de Malvinas, experiencias de héroes correntinos en la guerra de Malvinas, la guerra del Paraguay, connotaciones de la participación de Corrientes en el marco de la guerra del Paraguay, y por lo tanto con este mosaico diferente de temas, de propuestas y de disparadores, se van a producir seguramente intercambio de opiniones, reflexiones y análisis sobre la historia de Corrientes.